Hemos empezado a partir del domingo pasado, hemos empezado a estudiar una serie de enseñanzas respecto a la iglesia, a la historia de la iglesia. Y empezamos hablando un poco acerca del origen de la iglesia. Yo les decía que vamos a estar mirando no solamente el origen, sino también el desarrollo de la iglesia y por supuesto aprendiendo de la manera como el Señor obró en la iglesia primitiva, en la iglesia que se nos relata aquí en el libro de Hechos, y cómo nosotros podemos también aplicar esto a la vida de nuestra iglesia para cumplir con la misión y el propósito para el cual el Señor nos ha puesto aquí en la tierra. Pero obviamente tenemos que empezar por el principio, tenemos que empezar por el origen. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de Jesucristo como el fundador de la iglesia. Decíamos que el Señor Jesucristo, según la declaración del apóstol Pedro, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración que Pedro hizo, la palabra del Señor nos mostraba que la iglesia iba a edificarse. Entonces decíamos que el Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia, es el edificador de la iglesia, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y también el Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia, porque Él dijo, es mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de la iglesia, no estamos hablando de una institución humana, o una institución que pertenezca a una persona, a un pastor, a un líder, a un hombre, por muy carismático que éste sea, sino que la iglesia pertenece única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Una vez más, y es importante que nosotros recordemos esa declaración, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre la verdad de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo mismo edificaré mi iglesia. Y también nos decía la palabra una frase de conquista, ¿cierto? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, no habrá enemigo que se levante contra la iglesia de Cristo, sin importar quién sea que pueda enfrentarla. Y es algo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy. Hoy en día estamos aquí reunidos después de aproximadamente 2000 años de historia. ¿Qué cosas no han pasado en esta historia de la iglesia? Ha habido persecuciones, rechazos, intentos incluso de destruir la palabra de Dios, oposición, tantas cosas. Y sin embargo, la iglesia del Señor Jesucristo permanece. Y tiene sentido porque el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia descansa sobre Él. Y si la iglesia descansa sobre Él, entonces la iglesia no puede ser destruida jamás, porque el poder de Cristo la sostiene. Cuando Él estaba hablando en una ocasión con el Padre, Él le dijo, Señor, mira, tú me has dado a estos, y ninguno de ellos se perdió, porque yo los guardé en tu nombre. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo hace con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo iba a edificar esta iglesia? Y aquí es bien interesante porque la semana pasada hablábamos un poquito acerca de esto, pero es algo que nosotros debemos recordar porque es parte de los fundamentos de lo que es la iglesia. Y decíamos que era algo que podía ser muy extraño para los discípulos, porque cuando ellos escuchan al Señor Jesucristo hacer una declaración como esta, aunque no comprendían bien la totalidad de las implicaciones de ello, aunque ellos escuchan al Señor Jesucristo decir, yo edificaré mi iglesia, y es una iglesia tan poderosa que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ellos pensarían, y es lógico pensarlo de esa forma, en que ahora el Señor Jesucristo va a hacer algo poderoso, ¿cierto?, para edificar su iglesia. Sin embargo, poquito tiempo después de eso, Jesús les dice, es necesario que yo padezca de mano de los líderes religiosos, sea crucificado, sea muerto, y que resucite al tercer día. Entonces ya ahí había algo que no encajaba, por lo menos desde el punto de vista humano, desde la mentalidad humana, con el plan. ¿Cómo vas a edificar una iglesia si tú tienes que morir en la cruz? Incluso el apóstol Pedro intentó detener a Jesús. Señor, en ninguna manera te acontezca esto que tú estás diciendo. Pero decíamos que Jesús no entregó su vida por debilidad, o no entregó su vida, o no murió en esa cruz porque haya algo salido mal con respecto al plan que había, sino que el Señor Jesucristo entregó su vida ahí por su propia voluntad. Fue una entrega intencional.
Él dijo, yo pongo mi vida, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Así que cuando Cristo fue a la cruz, ese sacrificio que parece algo vergonzoso o que muestra debilidad, realmente estaba mostrando el gran poder de Dios. Porque mediante ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, Cristo derrotó para siempre a la muerte, al pecado y a Satanás. Mediante su muerte y resurrección allí en la cruz del Calvario. Y también veíamos Isaías capítulo 53. Y en Isaías capítulo 53, hablando específicamente de la resurrección, el Señor, o la palabra decía respecto al siervo de Dios, recuerden que eso es una profecía que fue expresada 700 años aproximadamente antes de que Jesucristo viniera efectivamente al mundo. Y en ese sentido profético, mirando hacia el futuro, el profeta Isaías decía que él, después de haber entregado su vida en expiación por el pecado, viviría por largos días, vería un linaje y la voluntad de Dios se haría por medio de él. Otra vez, hablándonos de la victoria de Cristo, él moriría en la cruz para derrotar el pecado, para pagar el precio por el pecado y poder limpiarnos de nuestras maldades, pero también él se levantaría de esa tumba. Y después de su resurrección, entonces vendría una gran descendencia de él, una multitud de personas que se acercarían a él por la fe, que serían perdonadas de sus pecados y que recibirían vida por medio de lo que Cristo hizo allí en la cruz. Entonces, mediante su muerte y mediante su resurrección, Jesucristo de alguna forma inauguró lo que sería el comienzo de la iglesia, al rescatar, al redimir un pueblo para sí mismo, pueblo al cual pertenecemos cada uno de nosotros que nos encontramos aquí presentes en el día de hoy. Si es que por supuesto hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Solo si hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Todos los que creen en Cristo, dice la palabra del Señor, que sus pecados han sido lavados, han sido perdonados por su sangre, pero también han recibido vida eterna, la misma vida de Cristo residiendo en sus corazones. Y la enseñanza de hoy empieza precisamente a partir de ese punto. ¿Qué ocurre entonces después de la resurrección? Porque estamos de alguna forma como colocando un poco de las bases de lo que va a ser el resto de la enseñanza que nosotros vamos a estar recibiendo acerca de la historia de la iglesia. Y vamos a encontrar que después de la resurrección y hasta la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, ocurren algunas cosas. Jesucristo deja algunas enseñanzas a sus discípulos que necesitamos considerar en esta mañana. Entre la resurrección, que fue el último punto que tuvimos la semana pasada, y el ascenso del Señor Jesucristo. Para nuestra información y edificación, después de la resurrección de Cristo, Él no ascendió inmediatamente al cielo, sino que después de su resurrección, Él estuvo con sus discípulos por un periodo de 40 días, interactuando con ellos en diferentes momentos, en diferentes lugares, y enseñándoles y entregándoles a ellos algunas cosas que necesitaban conocer respecto al plan que el Señor Jesucristo iba a desarrollar a continuación. Y el día de hoy vamos a ver algunas de esas cosas. No podemos verlas todas, pero vamos a enfocarnos en las que necesitamos entender para continuar con el desarrollo de nuestro estudio. Así que por favor ubiquémonos ahí en Hechos capítulo 1, ya espero que nos hayamos ubicado en ese pasaje, y vamos a leer los versículos inicialmente del 1 hasta el 5. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces, aquí las ideas están un poco, no digo en desorden, sino más bien para efectos de nuestro estudio tenemos que reordenarlas un poquito para comprender mejor el sentido de lo que este pasaje nos está comunicando. Y ahí en el versículo 3, en primer lugar, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, se presentó vivo ante sus discípulos con pruebas indubitables de que era Él quien realmente había muerto en la cruz y resucitado en favor de nosotros los pecadores. Y fíjense en esa palabra indubitables, es decir, que para los discípulos, después de haber compartido durante esos 40 días entre la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, no había absolutamente ningún lugar a cualquier clase de duda con respecto a que la persona que estaba con ellos realmente era su Maestro, el Señor Jesús, y que sus padecimientos habían sido reales, y que de la misma forma lo había sido su resurrección. Hermanos, la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos fundamentales de nuestra identidad como iglesia. Tan fundamental es la resurrección que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces la palabra de Dios nos dice que nuestra fe es inútil, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados, no hemos sido redimidos, no hemos sido perdonados, no hemos sido limpiados, no somos iglesia ni somos absolutamente nada. Y todo lo que estaríamos haciendo en este momento aquí sería algo absolutamente ridículo. No tendría ningún sentido. Sería como un club bonito donde vienen las personas de vez en cuando a cantar, a darse la mano, a sonreírse los unos a los otros, sin ningún son ni ton, si Cristo no resucitó. Pero el hecho de que Cristo sí ha resucitado de los muertos es el fundamento poderoso para la existencia de la iglesia y es lo que da sentido a la misión que nosotros tenemos como iglesia del Señor Jesucristo. Así que no podemos negar el hecho fundamental de la resurrección. Es clave para nosotros como creyentes. Y por eso es importante que nosotros como iglesia creamos en la resurrección de Jesucristo. Diciéndolo de otra forma, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, entonces simplemente no somos la iglesia de Él. Es su muerte, sepultura y resurrección, el mensaje que nosotros predicamos y el fundamento de todo lo que hacemos. Y nuestra misión sagrada, si pudiéramos expresarlo de esa manera, es seguir comunicando este mensaje generación tras generación hasta que el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Entonces Cristo se presenta delante de sus discípulos claramente mostrando: yo he resucitado, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que la resurrección de Cristo, mediante la resurrección de Cristo, Dios hizo una declaración poderosa: este es mi Hijo, el cual yo he engendrado. Es decir, la resurrección es la declaración de que Jesucristo realmente era quien había dicho ser. Sin la resurrección, hermanos, una vez más, todas las enseñanzas de Jesús serían nada más y nada menos que pura palabrería. Yo soy el Mesías, yo soy el Maestro, les hablo del amor, les hablo de la salvación, etc. Sin la resurrección, ninguna de esas cosas realmente podrían ser creíbles. Pero el hecho de que Cristo ha resucitado nos afirma que Dios está poniendo un sello de aprobación sobre toda la obra de Cristo. Todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo es verdad y es digno de confianza. Y nosotros podemos depositar nuestra fe con plena seguridad en cada una de estas cosas. Así que Cristo se presentó, después de su resurrección, a sus discípulos con pruebas irrefutables de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, es necesario, mis hermanos, porque cuando nosotros vemos el desarrollo de estos apóstoles en su relación con el Señor Jesucristo, nosotros vemos como que ellos cada vez, en la medida que pasan tiempo con Jesús, tienen una comprensión un poco mejor, un poco más clara, como que van avanzando en su entendimiento acerca de quién es Él. Pero para los discípulos hubo muchas cosas que fueron bastante difíciles de comprender, que ellos no asimilaron de manera inmediata y que incluso después de la muerte y resurrección de Cristo todavía les costaba un poco. Y vamos a mirar muy brevemente algunas de estas cosas.
Aquí en este pasaje, de hecho capítulo 1, versículo 1 al 5, quizás no la podemos ver con tanta claridad, pero hay un pasaje paralelo, y quiero invitarlos a que por favor vayamos allí, en Lucas capítulo 24, versículos 44 hasta el 48. Y en este pasaje, básicamente es como una repetición de las mismas cosas que estamos hablando en Hechos, pero en cada uno de estos textos se nos amplía un poco más la versión, ¿sí? Complementándolos, tenemos una idea más completa acerca de estas cosas que se nos están contando en esta parte de la palabra. Lucas capítulo 24, versículo 44. Aquí otra vez, después de la resurrección, Jesús pasando tiempo con sus discípulos, y Él les dice de la siguiente manera, porque para ellos todavía es difícil de comprender. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Se refieren, recuerdan, a los anuncios de su muerte y resurrección, ¿verdad? Tengo que morir, tengo que resucitar de entre los muertos. Y ellos no lo podían comprender. Pero ahora Jesús está hablando con ellos para abrir su mente, para abrir su entendimiento y comprender mejor las Escrituras. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa expresión ley, profetas y salmos es una referencia a la totalidad del Antiguo Testamento en esa época. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Fíjense, si nosotros comparamos los textos se parecen muchísimo, ¿verdad? Porque se está relatando el mismo momento, la misma situación, solo que en Lucas se dan unos detalles y en Hechos se dan otros detalles diferentes. Pero como buenos estudiantes de la Biblia tenemos que conectarlos, ¿cierto? Para obtener el mensaje más completo. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, en Cristo después de la resurrección, con estas apariciones que tenemos del Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo les ayuda a sus discípulos a comprender las Escrituras. Y les ayuda a comprender lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo, de su persona. Es como que Jesús abre la palabra de Dios para ellos, y ellos como que todavía no logran captar con un pleno entendimiento las cosas que la palabra de Dios claramente está comunicando acerca de Jesús. Y Jesús tiene que con paciencia, con amor, seguir hablándoles, ¿cierto? Y también hay una obra de Dios allí que tiene que ser realizada en la mente y en el corazón de las personas para que ellos puedan comprender lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Así que cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando nosotros comprendemos las Escrituras, nosotros podríamos decir, claro, es que yo soy un tipo muy inteligente, muy hábil, muy estudioso, muy juicioso para comprender la palabra. Pero saben, hermanos, nos estamos olvidando de las declaraciones de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando Pedro reafirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado Pedro. Pero eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es la iluminación que procede de Dios por medio del Espíritu Santo, abriendo la mente de estos hombres, la nuestra también, para que nosotros finalmente podamos comprender lo que Él claramente nos está enseñando en su palabra. Y aquí una vez más lo podemos encontrar y lo podemos ver. Jesús les dice, y dice la palabra, y Jesús les abrió el entendimiento para que estos hombres comprendieran lo que las Escrituras decían con respecto a Él. ¿Y qué era lo que las Escrituras anunciaban con respecto al Mesías, con respecto al Hijo de Dios? Que éste tenía que padecer, tenía que morir en la cruz y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día.
Y tenían que comprender también el sentido de estas cosas. Que para ellos el Mesías era un rey político victorioso, pero no entendían que el Mesías tenía que morir para perdonar los pecados. Ellos entendían que la liberación era la liberación de un ejército enemigo como los romanos que había invadido la tierra de Israel. Pero ellos no habían entendido que el verdadero enemigo es el pecado que destruye el corazón del ser humano y que envía a las personas a una condenación eterna. Ese es el primer principal enemigo que necesitaba ser destruido. Y otra vez, mediante su muerte en la cruz, Cristo venció el pecado para siempre. Y por eso nosotros hoy somos limpios y somos libres de la condenación, por lo que Cristo, por la victoria de Cristo sobre el pecado en la cruz. Y entonces de esa forma el Señor Jesucristo abre la mente de estos hombres para que ellos puedan comprender las verdades. Ahora, esto es un proceso. Ellos, a pesar de que el Señor Jesucristo les está dando entendimiento para comprender estas verdades, todavía hay muchas cosas que ellos van a necesitar aprender en el camino. Pero ellos van a tener algo muy importante acompañándoles durante ese proceso y ayudándoles cada día a que su entendimiento sea renovado y su mente abierta para comprender la verdad de la palabra del Señor. Entonces, después de la resurrección, Jesucristo se apareció a los discípulos, les abrió las Escrituras, les dijo lo que las Escrituras decían respecto a Él y les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran la verdad. ¿Por qué necesitaban los discípulos comprender la verdad? Porque ahora ellos iban a ser los voceros del Señor Jesucristo al mundo. No podemos hablar de algo que no conocemos, algo que no entendemos. Estos discípulos ahora estaban listos y preparados, aunque todavía no completamente, para la misión que el Señor Jesucristo tenía preparada para ellos. Estos discípulos estaban casi preparados, pero faltaba algo muy importante, y eso también lo encontramos nosotros aquí en el pasaje, porque después de su resurrección, bueno, lo había hecho antes, pero después de su resurrección, Jesucristo reafirma la necesidad de que una persona venga a morar en los discípulos. Y eso es lo que encontramos volviendo a Hechos capítulo 1, allí en el versículo 4 y en el versículo 5. Jesús les dijo mientras ellos estaban juntos: no se vayan de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén. ¿Y para qué, Señor, quieres que nosotros permanezcamos en Jerusalén? Tienen que esperar la promesa del Padre, de la cual yo les he hablado antes de lo que yo les he hablado en otras oportunidades. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, no vamos a leer todo ese pasaje, pero se los dejo para que ustedes lo puedan leer en casa y reflexionar y meditar en ese texto. Pero si nosotros fuéramos al Evangelio de Juan, encontraríamos la promesa de Jesús de un consolador. Alguien que, cuando Jesús se fuera, vendría para estar con los discípulos y guiarlos a toda verdad y capacitarlos para la obra que el Señor Jesucristo les había encomendado. Esa es la promesa a la que el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí en este momento. No se vayan de Jerusalén, permanezcan allí. No salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y en el versículo 5 lo aclara un poquito más, ¿cierto? ¿Cuál es esa promesa del Padre? Entonces el texto dice: Juan ciertamente bautizó con agua. El bautismo aquí al que se refiere es al de Juan el Bautista. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen, porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora Jesús está diciendo: ni se les ocurra salir a hacer la obra que yo les he encomendado sin este bautismo, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, yo les decía la semana pasada respecto a la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, hacer discípulos, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo les decía que ante una comisión como esa, es una tarea que el Señor Jesucristo está encomendando a sus discípulos,
y a los discípulos de los discípulos y los que vendrían después de ellos hasta esta generación, hasta hoy, hasta nosotros. Pero cuando los discípulos reciben una tarea como esa, yo me imagino, yo no estoy diciendo que haya sido literalmente así, pero yo me imagino que ellos se rascan un poquito la cabeza, ¿cierto? Como, ¿cómo se supone que nosotros vamos a hacer algo tan abismal, algo tan grande, una tarea tan inmensa como es la tarea de llevar este mensaje de una tierra pequeña ahí en Palestina o en la tierra de Israel y extender este mensaje a todas las naciones de la tierra? ¿Cómo se supone que nosotros vamos a hacer esto? Pero es ahí donde viene la importancia de recordar lo que Jesucristo ha afirmado una y otra vez: yo edificaré mi iglesia. Y en ese mismo contexto, Jesús no deja a los discípulos con la pesada carga de llevar adelante esta obra por ellos mismos, sino que el Señor Jesucristo les dice: miren, yo he recibido toda potestad en los cielos y en la tierra. Yo tengo toda autoridad sobre todo lo creado. Y yo voy a estar con ustedes mientras ustedes están cumpliendo con la misión que yo les he encomendado. Yo personalmente voy a estar con ustedes. Ahora, ¿de qué manera el Señor Jesucristo iba a estar con nosotros? Aquí lo encontramos. Dice el Señor Jesucristo una vez más: no se vayan de Jerusalén, permanezcan allí hasta que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo. Y vamos a leer un pasaje más. Aquí vamos a pegar un pequeño saltico hasta el versículo 8, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Los discípulos van con Jesús al lugar donde Jesús va a subir al cielo. Ellos tienen una pregunta para Jesús, pero Jesús les reafirma su misión. Esta es la tarea que yo les he encomendado a ustedes, de ir por todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos a todas las naciones. Pero fíjense en la manera como Él lo expresa en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, ¿cierto? Señor, pero ¿cómo vamos nosotros a cumplir con esta misión de llevar el Evangelio a todas las naciones? Si yo hubiese estado ahí, yo creo que a mí me hubiesen temblado las piernas, ¿cierto? Pensando, ¿cómo voy a cumplir yo con esta tarea? ¿Cómo así, Señor, que yo voy a ser tu testigo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra? Hermano, no sé si lo están pensando, quizás lo están viendo como yo lo estoy viendo, pero es una tarea increíble, una tarea difícil. Es una tarea extremadamente grande, una responsabilidad demasiado grande para cualquier ser humano. Pero Jesús les dijo: no se preocupen, yo estoy con ustedes. Y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y recibirán el poder que necesitan para cumplir con la misión que yo les estoy encargando. Así que no somos nosotros y no es en nuestras fuerzas. Tenemos que ser fieles a la tarea que se nos ha encomendado. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado todo lo que necesitamos: su presencia, su autoridad y la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestros corazones para que nosotros podamos cumplir con esta responsabilidad. Ahora, la palabra bautismo del Espíritu Santo, y yo creo que es importante que nosotros comprendamos bien esta expresión, que la analicemos aunque sea brevemente, aunque si no estoy mal en otros momentos lo hemos también estudiado y hemos enseñado acerca de esto, pero siendo que estamos como hablando un poco acerca del Espíritu de Dios, ¿cierto? La presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, yo creo que es importante que hablemos acerca de estas cosas. ¿Qué significa ser bautizados por el Espíritu Santo? En otras palabras, significa que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros para habitar en nosotros, para llenarnos a cada uno de nosotros. Ahora, esta habitación, esta presencia del Espíritu Santo en nosotros es una presencia invisible, pero real. Si ustedes me miran a mí, mientras yo estaba preparando el estudio, pensaba un poquito en eso, como que me pellizcaba, así como cuando uno está en un sueño, y bueno, a mí nunca me ha pasado en la vida real, pero dicen que cuando uno está en un sueño lo pellizcan, entonces no duele, entonces uno sabe que está en un sueño, y si lo pellizcan, sabe que está despierto.
realmente en la vida real yo nunca he visto eso, solo lo he escuchado en comentarios por ahí, o en la televisión, pero no en la vida real. Pero de alguna forma era como que yo me pellizcaba, ¿cierto? Como que pensaba, oye, ¿de verdad? ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Cómo puede uno creer en algo así, cierto? Hermana Gabriela es una persona sobre la que mora el Espíritu de Dios. Diana es una persona sobre la que mora el Espíritu de Dios. Mi hermano Andrés es una persona sobre la que mora el Espíritu de Dios. Melky es una persona sobre la que mora el Espíritu de Dios. Estelita también. Hermanos, todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador tiene la presencia real del Espíritu Santo en su vida. Nadie puede ser un hijo de Dios si no está morando el Espíritu de Dios en su corazón. Pero hermanos, se requiere fe para aceptar esta verdad, ¿cierto? Y eso no significa que nosotros nos sintamos como. ¿Qué significa sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros? O tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo no siento nada especial, no siento un calambre, no siento un cosquilleo que me recorre por todo el cuerpo. Y la Biblia no espera ni enseña que yo debería sentirlo. Lo que la palabra de Dios me está diciendo es que yo debo aceptarlo por fe, porque es real. Dios, el Espíritu, ha venido a morar en mi vida y ha venido a morar en un sentido personal, pero también en un sentido colectivo, en nosotros como su iglesia. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, lo está diciendo en ese aspecto. Hemos sido llenados por la presencia del Espíritu de Dios, hemos sido habitados por el Espíritu de Dios como si fuésemos una casa para morar, hemos sido habitados por Él en un sentido personal, pero también como iglesia en su totalidad. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo significa eso, la morada del Espíritu en nosotros. Pero hay otro sentido en que también podemos ver el bautismo del Espíritu Santo, y es en el sentido en que el Espíritu Santo nos ha tomado a cada uno de nosotros y nos ha introducido de una forma real, pero también de una forma permanente en el cuerpo de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo nos ha tomado a nosotros, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha santificado, y luego nos ha tomado mediante una cirugía espiritual celestial, no sé cómo decirlo en palabras que sean comprensibles para nosotros, pero nos ha tomado y nos ha puesto como una parte inseparable del cuerpo de Cristo. Voy a leer un pasaje que nos presenta el bautismo del Espíritu Santo en ese sentido. Es 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Fíjense lo que dice este pasaje. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Se está comparando al Señor Jesucristo y la iglesia como un cuerpo. Entonces, en el cuerpo hay muchos miembros, pero todos esos miembros están unidos, conectados entre sí, formando un solo cuerpo. Y el apóstol Pablo dice, así también Cristo. Así como es el cuerpo humano, obviamente llevándolo a un sentido, utilizando el cuerpo humano como una forma de describir la relación que tenemos con Cristo, nos dice que también nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es el que nos hace miembros del cuerpo de Cristo? Miremos la siguiente parte. Sí, mi hermana, así es. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjense que utiliza la expresión bautizado, ¿cierto? En relación con conectarnos para hacernos parte del cuerpo de Cristo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, esa ilustración del cuerpo nos permite entender lo que es el bautismo. Hemos sido llenos del Espíritu de Dios porque se nos ha dado a beber del Espíritu de Dios, pero también hemos sido conectados en el cuerpo de Cristo por la obra poderosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero hay otra forma en que nosotros podemos ver esto mismo, ya no con la ilustración del cuerpo,
sino ahora con una ilustración un poquito diferente que también encontramos en la palabra del Señor. Y es con la ilustración de un edificio o de un templo. Y de hecho este lenguaje proviene desde el texto que hemos estado repitiendo una y otra vez. Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, un edificio que tiene un fundamento que es Cristo. Tiene un constructor o un edificador que es Cristo. Y tiene también un propietario o dueño que es Cristo. Pero ese edificio necesita paredes, ¿cierto? Si no, no es un edificio. ¿Y esas paredes con qué se construyen? En nuestro tiempo con bloques. En la antigüedad se construían de diferentes materiales, pero uno de los materiales mejores eran piedras, ¿cierto? Se construían de piedras. Por ejemplo, el templo que construyó Salomón en la antigüedad era un templo que había sido construido con piedras, unas piedras gigantescas, unas piedras pesadas. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que dentro de ese edificio que Cristo está construyendo, que es la iglesia, nosotros somos como piedras vivas que estamos siendo edificados, cada uno de nosotros juntamente con todos los demás, para hacer un edificio santo, donde la presencia de Dios mora en su plenitud y donde se rinde alabanza, honor y gloria a nuestro Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos una piedra, pero no una piedra muerta, ¿cierto? Sino una piedra viva, así como Pedro, que era una piedrita, que estamos siendo puestos en el edificio, uno al lado del otro, edificados juntamente, para hacer la morada perfecta de Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Y quién hace esa obra en nosotros? ¿Quién es el que nos conecta unos con otros dentro de ese edificio para venir a recibir su gloriosa presencia en nosotros? Es el Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo, ¿cierto? Mediante el Espíritu Santo. Entonces, ahora entendemos por qué Jesús le dijo a sus discípulos, mire, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo. Hay una cosa más en cuanto a la presencia del Espíritu Santo que el texto nos presenta. Muchas cosas que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Pero hay una cosa más que este texto en particular nos está mostrando respecto a la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y otra vez la encontramos en el versículo 8, cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fíjense en la conexión, recibiréis poder y, ¿cierto? Está diciéndonos claramente que el poder del cual seremos investidos por el Espíritu es para ese propósito, ¿cierto? Hay otros más, pero para este propósito específicamente. Y seréis revestidos del poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces ahora sí el Señor Jesucristo da el plan de trabajo para la iglesia que apenas está empezando. Serán mis testigos aquí en Jerusalén, después de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea. Como decir, la ciudad de Jerusalén pertenecía a la provincia de Judea, entonces Jerusalén, después se extienden a la provincia de Judea. Si lo ponemos en español colombiano, cundinamarquense, sería, ustedes están, perdón la comparación, ¿no? Pero están en Fusagasugá, serán mis testigos en Fusagasugá, serán mis testigos en Cundinamarca, después sigue con Samaria, que era otra provincia. Usando la comparación podríamos decir en el Tolima, ¿cierto? Y después toda Colombia y hasta lo último de la tierra. Que en el contexto del pasaje se refiere a la tierra conocida, ¿no? El Imperio Romano. Pero evidentemente va mucho más allá, hasta nosotros el día de hoy. Y la misión continúa, mis hermanos, y la misión continúa. Pero algo que es importante es que no podemos, los discípulos no podrían ser testigos eficaces de Cristo sin la obra del Espíritu Santo en ellos y a través de ellos. La obra del Espíritu Santo transformándoles a ellos, pero también la obra del Espíritu Santo desde ellos hacia todos aquellos que necesitaban conocer el mensaje de salvación. Y es que, hermanos, si nosotros nos damos cuenta,
¿Qué se necesita para convencer o para persuadir a una persona de que confíe en Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿Saben? Yo tengo algunos amigos y familiares a los que por muchos años, desde que el Señor me dio la bendición de conocerles, les he compartido de la palabra. Muchos años haciéndolo. Y ¿saben? Todavía muchos de ellos no han puesto su confianza en Cristo. Y a veces no es porque no entiendan las declaraciones, ¿cierto?, que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Pero en parte también, esa es una parte fundamental, pero en parte también es el problema de la dureza de nuestros corazones. Que el ser humano de forma natural rechaza la verdad de Dios, la verdad de la palabra del Señor. De forma natural se opone. Somos hostiles en nuestro corazón. Somos enemigos de Dios en nuestro corazón. Hermanos, y solamente con que nosotros vayamos y digamos a las personas cosas bonitas, no vamos a lograr transformar el corazón de una persona. No es posible. Así es, hermana Fabiola, no es posible. Solamente con que nosotros vayamos y digamos, mire, Jesús murió en la cruz por sus pecados, usted le necesita arrepentirse de sus pecados genuinamente, necesita confiar en la obra de Cristo. No es suficiente simplemente que salga de nuestros labios esa palabra, expresarlo. Hermanos, es necesaria la obra del Espíritu de Dios en el corazón de las personas. Así como con Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y así como los discípulos después, en que Jesús tiene que abrir el entendimiento de ellos para que comprendiesen las Escrituras. Es una tarea titánica para nosotros, pero hermanos, no estamos solos en el cumplimiento de esta tarea, sino que el Señor Jesucristo dijo, ustedes serán mis testigos, y yo pondré en ustedes mi espíritu, para que mi espíritu los guíe a toda verdad, y para que mi espíritu obre por medio de ustedes, para seguir extendiendo el reino de Dios, el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo en medio de las naciones. Estos discípulos, mis hermanos, eran hombres atemorizados y desanimados. Recuerden que cuando Jesús fue a la cruz, todos los discípulos lo abandonaron. Todos los discípulos dejaron a Jesús y se escondieron. Y lo dejaron en manos de los líderes religiosos. Pedro, incluso que de una forma envalentonada dijo, Señor, yo iré contigo si es necesario hasta la muerte. Después, cuando Jesús estaba siendo interrogado, él lo negó. Yo no conozco a ese hombre. Y con juramentos y maldiciones dijo, yo no conozco a ese hombre. Los discípulos se encontraban intimidados, se encontraban amedrentados, se encontraban desanimados. Pedro le dijo a los demás, después de la muerte y resurrección de Cristo, Pedro le dijo a los demás, ¿saben qué? Me voy a regresar a pescar. ¿Quiénes se quieren venir conmigo? Y la Biblia nos da como unos 6 nombres de algunos de los discípulos que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros también. Regresemos a las redes, ¿cierto? Porque ya aquí no pasó absolutamente nada más. Pero Jesús les dice a sus discípulos para reconfortarles, para animarles, para sostenerles en esa tarea, vean, permanezcan en Jerusalén. Yo les voy a enviar la promesa de mi Padre. Él va a morar en ustedes permanentemente y ustedes recibirán el poder que necesitan para cumplir con la misión que yo les he encomendado. Mis hermanos, quisiera sacar algunas conclusiones y con estas conclusiones terminamos. ¿Listo? Voy a repetir algunas cositas que ya hemos dicho, pero mi intención y mi deseo es que queden afianzadas en nuestro corazón, porque van a ser la base para continuar estudiando respecto a la historia de la iglesia. Entonces, más bien hagámoslo de la siguiente forma, hagámoslo juntos. ¿Listo? Breve y rápidamente, pero hagámoslo juntos. ¿Quién es el origen entonces de la iglesia? Jesucristo. ¿Qué 3 declaraciones encontramos nosotros ahí con respecto a la relación de Cristo y la iglesia en el pasaje de Mateo capítulo 16 que ya hemos mencionado varias veces? ¿Que Él es qué en relación con la iglesia? El edificador,
el fundamento Y el dueño. y el dueño, ¿cierto? El edificador, el fundamento y el dueño. El constructor, correcto. Edificador, constructor. Y debido a esto, ¿la iglesia puede ser destruida? No, ¿verdad? Los que descansan en el poder del Hijo de Dios que tiene toda autoridad. Muy bien, ¿de qué forma fue que Cristo, digámoslo así, ganó, compró o rescató a esa iglesia para sí mismo? ¿Qué fue lo que hizo? Correcto. Correcto. Sacrificio, muerte, resurrección. Perfecto. Muerte y resurrección en la cruz. Muy bien, vamos bien. Después de su resurrección, Jesús se presentó en varias oportunidades a sus discípulos. 40 días. Durante 40 días, correcto. ¿Y qué hizo Jesús durante ese tiempo con sus discípulos? Les enseñó, ¿cierto? No se fueran a ir de Israel hasta tanto, de Jerusalén hasta tanto, no reciben el bautismo del Espíritu Santo para que puedan predicar. Ok, Hasta lo que hoy estamos haciendo. correcto. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu de Dios. Bien, ¿qué más les enseñó Jesús o les dijo Jesús que tuvieran en cuenta? Reafirmó el mensaje que había enseñado durante su vida ministerial antes de ser sacrificado. Correcto, así es. Les recuerda, era necesario que el Cristo padeciese, bueno, el mensaje, ¿cierto? Lo que él quiso comunicarles y evidentemente el significado de su muerte y resurrección por sus pecados. Digámoslo así, siendo bastante condensados en ese sentido, ¿no? Porque recuerden, les abrió las escrituras. El día que Jesús los hizo ver, pasar por todas las escrituras para ver lo que las escrituras decían acerca de su identidad, ¿cierto? De quién era Él. ¿Y por qué era importante que ellos tuvieran claro cuál era ese mensaje? Correcto. Porque ellos iban a ser sus voceros, ¿cierto? Iban a ser sus mensajeros, iban a proclamar ese mensaje en todo el mundo. Iban a ser sus testigos. Muy bien, y pensando en la presencia del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo según las cosas que vimos aquí en Hechos capítulo 1? Mora en nosotros, nos limpia y nos purifica. ¿Para qué nos limpia y nos purifica? Colocarnos en. Correcto, para santificar la iglesia, para colocarnos en el cuerpo de Cristo. Correcto, para ser parte de un solo cuerpo en Cristo. ¿Y cuál es el último de los propósitos de la presencia del Espíritu Santo que vimos en esta mañana? Para ser testigos, ¿cierto? Para que tuviéramos el poder para ser testigos de Cristo desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Gracias, mis hermanos. Me alegra que esas cosas hayan quedado allí claras. Ahora, solo una pregunta con la que quisiera dejarles para que estemos meditando el día de hoy durante esta semana. ¿Estoy siendo parte de lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia? Y si quizás no tengo muy claro lo que eso significa del todo, entonces preguntémonos, ¿cómo puedo serlo? ¿Cierto? ¿Estoy siendo parte de lo que el Señor está haciendo por medio de su iglesia? ¿Y cómo puedo serlo?